Bendiga. Hoy quiero saludarte, hoy quiero felicitarte por conectarte en esta noche y aceptar ese llamado de Dios a permitirle más bien abrir las puertas de tu corazón y las puertas de tu casa y las puertas de tu familia al Señor Jesucristo. Hoy, bueno, quiero compartir contigo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Una palabra que ha surgido como respuesta a muchos interrogantes que personas me han hecho a través de las redes sociales o a través del WhatsApp, me han escrito, me han llamado y me han preguntado justamente, pastor, ¿por qué surgen las crisis? ¿Cuál es la razón por la cual surgen estas cosas? ¿Cuál es la razón por la cual surgen todas estas situaciones que curiosamente son adversas, ¿sí? Que curiosamente hacen pues, que estemos como estemos? Alguien me escribía, me llamaba esta mañana y me preguntaba, ¿será que Dios nos está castigando? ¿Será que esto es un juicio de Dios? ¿Será que esto es culpa del pecado del hombre? Pues sí, son muchas preguntas y también hay varias respuestas. Algunas tampoco tendrán la respuesta, porque la Biblia dice claramente en Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hoy quiero, a través de esta palabra, darte al menos que tú puedas tener una respuesta, ¿sí? A la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, y que puedas tener esa claridad, y que esta palabra traiga paz a tu corazón, pero también que esta palabra traiga consuelo para su alma. Si me preguntas si hay una solución para esta crisis, yo te digo, Jesucristo es la solución. La Biblia habla del día malo. De hecho, el Señor Jesús advirtió muchas veces de que estas cosas habrían de venir. La misma Escritura dice que el mismo Señor recomendaba a sus discípulos que oráramos sin cesar para que no entráramos en tentación, y porque la tentación también puede venir en ese día malo, ¿sí? También el Señor nos decía, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero cuando usted va a Efesios capítulo 6, en el versículo 13, el Señor, después de haber advertido que hay situaciones que si bien se están viendo en lo natural, tienen también un origen desde el punto de vista espiritual. El Señor le dice, a través del apóstol Pablo, le dice a la iglesia que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados y huestes celestiales de toda maldad en las regiones celestes. Pero hace una recomendación de la cual hoy quiero hablar, que está allí en Efesios capítulo 6 versículo 13, y dice claramente, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y dice en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en el versículo 18 aparece otra recomendación, dice, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica también por todos los santos. Amén. La palabra de Dios está bendecida. La armadura de Dios, un tema que muchos predicadores, muchos pastores hemos enseñado a la iglesia, y que algunos creen que es literalmente como algo que me puedo quitar y me puedo poner, como cuando me cambio la ropa, que me la quito y me la pongo a merced de la necesidad que tenga, si de verme bien o de verme no tan bien. Si me quiero ver elegante, me visto elegante. Si me visto
elegante. Algunos creen que la armadura de Dios es eso. Es algo que me puedo quitar y poner cuando quiera a mi antojo. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, yo tengo que pensar en qué estaba pensando el apóstol Pablo cuando habló de la armadura de Dios. Y cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios, está basando sus palabras en algo que quizás estaba viendo y eran los soldados romanos. Y quiero decirte en esta noche que la armadura de Dios no es física. La armadura de Dios no tiene que ver con algo exótico, ni mucho menos litúrgico, que haga que las cosas cambien porque sí. Cuando la palabra de Dios o cuando el apóstol está comparando la armadura de Dios, ¿sí?, está recordando o más bien tal vez viendo la armadura de un soldado romano, nos está invitando a ponernos una armadura que no es visible, una armadura que no es tangible, pero que es útil en la vida del creyente. Cuando yo escudriño detenidamente la armadura de Dios, me doy cuenta que el apóstol Pablo invita al pueblo de Dios a vestirse de la manera correcta. Y vuelvo a lo mismo, está haciendo es una comparación y nos invita al pueblo de Dios y nos invita a la gente que está escuchando este mensaje a tener claridad aún en lo que creemos. Por ejemplo, él habla del yelmo, ¿sí? Él habla de la coraza de justicia, él habla del cinto de la verdad, él habla del escudo de la fe, él habla de la palabra de Dios. Y todo esto hacía parte del vestido del soldado, y nosotros del Señor también nos compara con soldados. Pero cuando el apóstol Pablo habla de colocarse, por ejemplo, está hablando de tener tu mente limpia de toda estratagema del enemigo, tu mente limpia de todo pensamiento negativo, tu mente limpia de todo fatalismo, ¿sí? Ahora bien, si voy a la escritura, justamente hace 8 días compartía sobre inteligencia emocional. Inteligencia emocional es colocarse la armadura de Dios. Porque el mensaje del evangelio para que sea practicado, para que sea vivido, primero debe pasar por la mente. ¿Cómo creer en algo que no entiendo? ¿Sí? ¿Cómo creer en algo que no he oído primero? ¿Sí? Entonces, colocarte la armadura de Dios en tiempo de crisis es dejar de oír tanta palabrería, es dejar de oír ahora todos se creen expertos, ahora todos se creen eruditos, ahora todos se creen médicos, ahora todos se creen el gurú en medicina alternativa, en homeopatía, en medicina biológica, mejor dicho, todos ahora saben, se vuelven expertos en los temas que nos compete esta crisis. Colocarse la armadura de Dios implica tener una mente limpia, pero tu mente estará limpia si tú te cuidas de lo que ves y te cuidas de lo que también oyes. El apóstol Pablo recomienda colocarnos la coraza de justicia. Y la coraza de justicia o la coraza del soldado cubría su pecho, ¿sí? Cubría su pecho y cubría sus órganos vitales. En el cristiano o en el creyente, la coraza de justicia realmente nos habla de cuidar nuestras emociones. Si tú tienes una mente limpia, podrás tener un alma también sana. Porque lo que llamamos nosotros alma es justamente nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Si tu mente está sana, también su alma. Y por ende las decisiones que tomen serán las decisiones correctas. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es justamente que no vas a tomar decisiones por emoción, que no te vas a sobrecargar de toda esa información que poco forma, lo que único que hace es conseguir que caigamos en ese pánico y que caigamos en ese miedo. Y sucesivamente el Señor empieza a dar las herramientas, curiosamente, las herramientas de una crisis en tiempo de dificultad. Mente sana, alma muy sana, conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice ceñidos, ¿sí? con la palabra. La Biblia dice claramente: conoceréis la verdad y la verdad
Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que no solamente renueva mi mente, sino que también sana mi alma. Este es el tiempo de estar sano. Este es el tiempo de confiar, porque vienen los dardos del enemigo. Este es el tiempo de creer que la palabra de Dios tiene el evangelio, de calzarse los pies con el apresto para predicar el evangelio de la paz. Pero ¿por qué vienen las crisis? Una de las cosas que yo veo a través de esta palabra, a pesar de la advertencia de Pablo, es que aún el pueblo de Dios no está preparado para las crisis. Aún el pueblo de Dios hasta hoy, quizá con este mensaje vas a cambiar tu manera de pensar. Pensaba que la armadura de Dios es solamente para echar y reprender fuera demonios, y que cuando ya dejaste de reprender o en la noche, entonces te la vas a quitar y la cuelgas, y mañana o dentro de 8 días que vas a hacer oración o que vas a hacer guerra espiritual, entonces te la vas a volver a poner. No, la armadura de Dios, o sea, esto de lo que estoy hablando debe estar contigo todos los días de tu vida, en todo momento, cuando te levantas, cuando te acuestas, las 24 horas del día. Tu mente debe estar limpia, tu alma debe estar limpia, tu corazón. Debes tener conocimiento de la verdad escrita en la palabra de Dios. Por eso hay tanto pueblo de Dios que en medio de la crisis no sabe qué hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué suceden las crisis? ¿Por qué vienen las crisis? Y cuando yo me pongo a meditar en esto que al menos en lo que estamos viviendo, que hoy no lo voy a nombrar ni siquiera, solamente voy a referirme a eso como virus, no le voy a dar un nombre. Cuando me pongo a mirar esto que está aconteciendo en el mundo, me doy cuenta que hay muchas verdades que nos deja ver la palabra de Dios. Y yo soy tal vez usted dirá, a mí me gustan los acrósticos. Y hoy voy con la misma crisis, quiero compartir contigo lo que Dios ha mostrado y lo que Dios me ha enseñado, no solamente a través de esta situación que estamos viviendo, que a mí también me ha afectado, sino a través de diferentes situaciones que he vivido y que el mundo ha vivido en los diferentes tiempos de la historia. ¿Y sabe por qué vienen las crisis? ¿Sabe por qué sucede que la gente tiene tanto miedo y aún la iglesia está intimidada? Porque confían más en sí mismo y en los demás que en Dios. Por la letra C, para los que les gusta escribir. Confían más en sí mismos y en los demás que en Dios. Este tiempo muy pocos hablan de Dios. Muy pocos hablan de Dios. Por esa razón surgen muchas veces las crisis, porque se ha perdido la mirada de Dios. Se ha perdido, el pueblo de Dios, curiosamente, parece que hubiera perdido su identidad. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero tú que dices ser creyente y estás intimidado en la casa, no quieres ni siquiera asomarte al balcón. Yo no digo no quiero invitarte tampoco a hacer lo que tú no quieres hacer, pero lo que sí te estoy diciendo es que si estás intimidado, si tienes devoción, si te temes a la muerte, es porque quizá hay una incertidumbre de lo que vendrá después de la muerte. Y si eso está pasando en tu vida, es porque quizá hace rato dejaste de confiar en Dios. Estás confiando más en las personas que en el mismo Dios. Yo sé que las personas son necesarias. Yo sé que en nuestra vida tenemos personas que son importantes en nuestra vida, ¿sí? Que hacen de nuestra vida, bien sea una vida más fácil, una vida más agradable, y que alimentan nuestra alma y alimentan nuestras emociones y que alimentan nuestros afectos. Pero yo te estoy hablando hoy de colocar en orden tu vida. La mayoría de las crisis que la humanidad ha tenido y la mayoría de las crisis que el ser humano ha tenido han sido el resultado de confiar más en sí mismos y confiar más en los demás que confiar en el Dios verdadero. Curiosamente, cuando uno piensa sobre la palabra crisis, surge por la letra R esa palabra, las razones. ¿Qué quiere decir? Que las razones pesan más que la palabra de Dios. Estás viviendo un tiempo de crisis, tal vez las razones que te han dado pesan más que la palabra de Dios. Hay quienes dudan de la palabra de Dios, hay quienes están intimidados de la palabra de Dios. Yo no te cuestiono, yo no te voy a decir a ti que no conoces de Dios o que apenas estás conociendo de Dios, que creas como cree supuestamente alguien que lleva años en Cristo. Pero si hay años en Cristo,
ahora y me está escuchando, me está viendo a través de este medio, y todavía las razones que te da, las razones pesan más que la palabra de Dios, entonces quiero que tengas, que mires la respuesta a lo que hoy nos conlleva hablar de este tema. Cuando las razones de los palabra de Dios, empieza a haber crisis. Cuando los intereses personales están por encima de intereses generales, empieza a haber crisis. Cuando me doy cuenta que hay intereses personales, cuando curiosamente la gran mayoría de las crisis de la historia han surgido por intereses personales. Si usted hace un poquito, si usted ha estudiado un poco o le gusta investigar o mira en sus libros o en sus apuntes de su colegio, de su universidad, curiosamente ya casi no se enseña de eso en los colegios, se da cuenta que el hombre ha vivido por infinidad de crisis, y la gran mayoría de las crisis han surgido por intereses personales. Por el interés personal de un hombre como Hitler, el mundo tuvo que vivir una de las atrocidades más grandes de toda la historia. Más de 6.000 judíos tuvieron que morir porque para un hombre primó su interés personal por encima del interés general, ¿sí? Porque quería poder. Las crisis vienen por todas estas cosas. Las crisis vienen curiosamente porque la gente quiere por la letra S subsistir, aunque el subsistir afecte la vida de los demás. Y lo veíamos hace unos días, la gente en los supermercados, la gente llevándose todo, acaparando todo, porque solamente pensaban en sí mismos, mas no pensaban en el prójimo. Las crisis suceden cuando se quiere subsistir por encima de las consecuencias. El Señor dice, por ejemplo, en su palabra, que a la tierra hay que dejarla descansar. Pero si no es así, a través de lo que estamos viviendo, la tierra no descansa. El Señor dice claramente en su palabra que 6 días trabajemos y el 7º deberíamos dedicarlo a Él. Pero hay veces pasan semanas enteras y hasta meses enteros sin sacar un día para Dios. Y si yo le pregunto a alguien por qué lo hace, dice porque tengo que vivir, si no trabajo no como. La gente piensa en subsistir por encima y no mira las consecuencias de las cosas que más adelante, las cosas que más adelante le pueden acarrear esa justificación que ahorita es para las decisiones que estás tomando. Las crisis vienen porque la gente quiere subsistir. La gente quiere sobresalir. Es una cosa irónica que en una sociedad consumista y activista ahora podemos vivir sin salir de compras, sin salir a los centros comerciales, sin tener que estar pensando en lo que voy a comprar. Que ahora estamos aprendiendo a vivir con lo básico. Eso nos demuestra que las motivaciones tuyas y las mías, que hasta hace un par de semanas tenías, esas motivaciones no son tan importantes para la vida del hombre. Ahora nos vemos obligados a dejar de trabajar, y algunos hasta se llevan el trabajo para su casa, y otros curiosamente dicen estar estresados porque están trabajando en su casa, porque al fin y al cabo la rutina y al fin y al cabo la costumbre como que puede más que la realidad. Yo sé que tal vez tiene razones para hacerlo, pero Dios sabe que por encima de esas razones está Dios. Dios no ocasionó esta crisis, si me preguntan, pero va a aprovechar esta crisis para mostrar su gloria. Son la confianza en Dios, son las razones de la palabra de Dios y los intereses por encima de los generales, y el deseo de subsistir del hombre, aunque no mire las consecuencias, lo que han desencadenado curiosamente en la crisis que estamos viviendo.
y ni se diga por la letra I, de la pérdida de identidad o de la identidad perdida. Es la suma, además de la pérdida de valores y de la pérdida de principios, que muchas veces hace que la vida como que no cobre sentido, o que solamente me interese, como dicen por ahí, primero y lo que sobre, Pablo. Dios aprovechará esta crisis en su lugar. El mundo, esta no será ni la primera ni la última de las crisis que este mundo viva. Habrá más. Pasará este virus y vendrá otra, porque escrito está en la palabra de Dios. Cuando yo voy a la escritura en el libro del Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y Dios vio que todas estas cosas andaban mal. O sea que había una crisis, y Dios empezó a poner cartas en él. Como lo hizo en el principio de la creación, lo hará ahora. Dios no ocasionó ese caos. Dios es un Dios perfecto, todo lo que Dios hace es bueno y en gran manera. Pero Él lo hizo de un tiempo de crisis, un tiempo de gloria. Que si pudo organizar una creación desorganizada, una tierra que estaba desordenada y vacía, ¿cuánto más podrá poner orden a esta humanidad que se ha olvidado de Dios porque ha perdido la identidad? Ha perdido la identidad. Y con esto tengo que decir y abrir campo a un mensaje que voy a compartir en los próximos días, que el pecado ha desencadenado en la crisis que estamos viviendo. Porque la pérdida de valores, la pérdida de moral, la pérdida de principios, que la consecuencia de la lejanía de Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios y pierde principios, valores y moral, el hombre incurre en el pecado. El pecado es el enemigo, es uno de los enemigos de la relación del hombre con Dios. El pecado y el miedo, como que son dos armas que cuando se juntan hacen estragos en la vida de las personas. En estos tiempos estamos hablando de aborto, estamos hablando de la eutanasia, estamos hablando de todas esas cosas de las que al mundo les parece correcta, pero que bíblicamente no están correctas. Y yo te digo que no todo lo que al hombre le parece correcto, y aún no todo lo que al hombre le parece legal, diría yo, es correcto delante de Dios. Hablamos de aborto, queremos cambiar el orden de Dios, ya no se habla de la familia nuclear estipulada por Dios, de hombre y mujer y hijos, sino que se habla de géneros, de diversidad de matrimonios, se habla ya no se habla de género femenino y masculino, sino que ya se quieren añadir a estos géneros otros géneros inventados por el hombre. Estamos en crisis. Por eso, si pasa este virus, vendrá otra crisis, porque el hombre tiene una crisis de identidad. El hombre se ha olvidado de Dios. La Biblia dice, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora aplaudimos las cosas malas y las recibimos como si vinieran de Dios. Y las cosas buenas las rechazamos, las reprobamos, las criticamos. Tal vez este mensaje, alguno me llamará fanático, otro me llamará religioso, en fin. Pero lo que me importa a mí no es lo que tú pienses, sino lo que Dios piense. Y el deber mío como predicador es decir lo que la palabra de Dios dice. Por la letra S, si me preguntan por qué viene la crisis, yo te diría por la sobreabundancia de pecado. Qué tristeza que la gente dice que en las casas guardándose, protegiéndose de un virus, pero se están matando entre el esposo y la esposa. Es donde ha aumentado la
Curiosamente, en algunos países, en algunas ciudades, ha aumentado el maltrato intrafamiliar. Es una cosa irónica que decimos estarnos protegiendo de un virus que no vemos, que no podemos tocar, que si supiéramos dónde estaba, seguramente nos cuidábamos, pero no nos cuidamos del pecado que tampoco vemos, que tampoco podemos palpar y no sabemos dónde está, o tal vez sí sabemos dónde está, que nos gusta acercarnos a él. La sobreabundancia de produce crisis. Cuando yo veo este mensaje, cuando yo veo esta palabra, me quedo impávido y medito y le digo: Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Definitivamente por la dureza del corazón del hombre. Pero Dios dice en Isaías y en muchos de los profetas, promete que cosas. Aún en Ezequiel 36, 26 dice que Él quitará ese corazón de piedra y colocará un corazón de carne. Dice la palabra de Dios allí claramente que quitará ese espíritu muerto y colocará un espíritu nuevo, y Él querrá y quiere todavía derramar de su espíritu sobre tu espíritu. Es necesario que la humanidad pase por estas cosas para que Dios coloque orden en su vida. Dios está poniendo orden. Salimos a las calles y los niveles de contaminación han bajado. Salimos a las calles y ya no vemos las ambulancias como las veíamos hace unos 15 o 20 días atrás, las ambulancias peleándose por un herido, por causa. Ya no vemos el corre-corre de la gente, ya la gente cuando llegamos a un lugar y nos encontramos con alguien, ya ni siquiera hay palabras, simplemente todo el mundo se mira como con ojos de misericordia, o tal vez como que ayúdame. Las aguas se limpian, la tierra descansa, podemos respirar mejor, dejamos de contaminar, no solamente el aire, sino dejamos descansar esta tierra del abuso que le hemos dado. Pero, curiosamente, si usted me pregunta como pastor si esta crisis va a pasar, yo diría que sí. Pero hay una crisis mayor que este virus. La crisis mayor que este virus es el pecado. Ese es un virus que a todos ataca. Tanto que la Biblia dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sabes que hay una oportunidad si quieres salir de la crisis, al menos de la tuya, de la personal. Es darle un lugar a Cristo en tu corazón. La crisis llega sin avisar. Afecta a todos. Curiosamente, esta crisis nos ha hecho casi que iguales, como Dios nos hizo, iguales. No discrimina raza, no discrimina género, no discrimina clase social. Esta crisis no discrimina nada de eso. Nos puede dar al rico, al pobre, al de clase media. Nos puede dar al blanco, al indio, a cualquier raza, a cualquier color de piel. Nos puede dar. Le puede dar al adulto mayor, como le puede dar a un niño, como le puede dar a un joven. Y es que así mismo sucede con el pecado. El pecado no mira clase social, ni edad, ni condición, ni apariencia física. Toca la puerta del corazón del hombre y genera crisis en él. Yo creo que con esta que estamos hablando hay respuestas a los interrogantes que algunos de ustedes y que algunos me han hecho durante estos días. La crisis llega sin avisar. La crisis llega de la noche a la mañana. Hay gente que se conforma en medio de las crisis.
Hay otros que buscan razones en medio de la crisis para criticar, para cuestionar a todos y en todo momento, y hasta cuestionan la palabra de Dios. Hasta otros dicen no haber Dios, pero irónicamente le claman y le piden: Dios mío, ayúdame. Algunos en medio de la crisis siguen defendiendo sus argumentos por encima de los argumentos de Dios. Algunos creen que es la voluntad de Dios que haya miseria, que haya enfermedad, que haya hambre, que haya peste sobre la tierra. Todas estas cosas y todas estas motivaciones están equivocadas. La Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. No hay lugar más seguro que estar en la presencia de Dios. Si tú realmente quieres estar seguro, debes asegurarte de que Dios esté en tu casa, de que Dios esté en tu hogar. Y recuerda que la Biblia dice, y hablo al pueblo de Dios que me escuchan esta noche: padecimientos lo tienen todos los creyentes en todo el mundo, pero que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Tenemos que ser perfeccionados. ¿Y en qué debemos ser perfeccionados? En la paciencia. La Biblia dice que el hombre que es paciente es perfecto y cabal. Algunos dicen que no le pidas a Dios paciencia porque te van a venir las pruebas. Mentiras. La prueba es necesaria en tu vida, porque a través de la prueba y a través de la paciencia durante la prueba viene la perfección de Dios. Algunos ya están desesperados en sus casas porque quieren salir. La pregunta es: ¿salir a qué? Dios te está moldeando en paciencia. Dios te está perfeccionando en medio de esta situación. ¿Será que hay algo en tu vida que Dios deba afirmar? Estoy seguro que sí. Tal vez ahora Dios quiere afirmar tu fe. Tal vez ahora Dios quiere afirmar tu familia. Tal vez ahora Dios quiere afirmar tu relación de pareja. Tal vez ahora Dios quiere afirmar tu identidad. La palabra de Dios dice que Él nos quiere perfeccionar, afirmar, fortalecer. Y la Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. Todos estos días llegan bombardeo de pensamientos, de ideas, de imágenes, videos, de la televisión. Todo el mundo habla de lo mismo. Y logra en su momento intimidarnos un poco, como que quitarnos la paz. Pero la Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. Él te dará las fuerzas que necesitas para salir adelante. Él te quiere fortalecer. ¿Habrá algún área de tu vida en la que Dios quiera fortalecerte? Tú lo sabes. ¿Será que estabas débil en relación y ahorita estás orando más que nunca? ¿Será que estabas dudando de Dios y ahora le estás pidiendo? ¿Será que cuál es el área de tu vida que Dios quiere fortalecer? Tal vez Dios te venía diciendo hace rato que ahorraras, que mejoraras tu economía, que le fueras fiel a Él con lo que es de Él, y ahorita te estás dando cuenta que necesitas, que cuando pase esta situación debes fortalecer ese área de tu vida. Pero hay algo curioso que Dios quiere hacer en este tiempo, y es establecerte. Establecerte significa tener estabilidad. No puedes ya de andar de aquí para allá y de allá para acá como que no tienes rumbo. Este es el tiempo para reinventarte. Este es el tiempo para que hagas planes. Este es el tiempo para que organices. Este es el tiempo para que organices tu proyecto de vida. Para que no andes como una rueda suelta. Para que no andes divagando sin saber a dónde vas. Que este tiempo que estás en tu casa sirva para la reflexión, para meditar en Dios,
para descubrir el propósito que Dios tiene para tu vida. Recuerda, Él mismo te perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. Pero todo esto, al final de cuentas, terminará dándole la gloria y la honra a Él. Porque así está escrito en su palabra. Hoy quiero invitarte a que confíes más en Dios. Hoy quiero invitarte a que confíes más en Dios. A que las razones de Dios estén por encima de tus razones. Jesús pasó por un tiempo de crisis y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso significa que las razones de Dios son más importantes que las razones tuyas. En este tiempo, deja de un lado los intereses personales y empieza a pensar también en los demás. Empieza a pensar de una manera diferente. Hay que dejar de un lado la indiferencia. Hay que volver a la solidaridad. Hay gente que en este tiempo donde todo el mundo habla de solidaridad, le es fácil ser solidario con alguien que ama, cuando el Señor Jesús dijo que fácil es amar a los que se les ama. Pero qué difícil es amar al que decimos o al que no conocemos. Yo sé que tú estás guardando para tu familia porque a lo mejor crees que le va a hacer falta, pero hay alguien afuera que necesita tal vez un grano de arroz, un kilo de arroz, azúcar, del que tú puedes. Ahora, si tú le das al pobre, le prestas a Dios, y el bien que ha hecho, dice la Biblia, se te devolverá. ¿Sabes que cuando tú cierras tu mano y dejas de bendecir al prójimo, cuando solamente piensas en el interés tuyo y dejas de pensar en el interés del prójimo, tú mismo te cortas la bendición? Tú mismo estás trayendo sobre tu casa escasez. La Biblia dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, este también será saciado. Ese es el tiempo de cambiar el chip. Deja de pensar que lo más importante es subsistir, y fíjate en las consecuencias de tus acciones. Este es el tiempo de volver a adquirir la identidad perdida. Ese es el tiempo de volver a los valores, a los principios, a la moral. Este es el tiempo de sentarse a torno de tu mesa y hablarle a tus hijos del respeto, de la honestidad, de la sinceridad, del amor. Todos esos valores que se han perdido. Ese es el tiempo de apartarse del pecado. No de confesarlo solamente, sino de apartarse. Confesarlo es decir lo que haces, arrepentirse es dejarlo de hacer. Hoy quiero invitarte a arrepentir, al arrepentimiento. Alguien me preguntó en estos días, ¿cómo saldríamos de esta crisis? Y yo dije, hay 3 formas, y con esto quiero terminar, por la cual podremos salir de la crisis. Número 1, cuando la iglesia del Señor despierte. Cuando la iglesia del Señor se una, y cuando la iglesia de Dios, del Señor, acuda a la presencia de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si se arrepintieren, si confiesan sus pecados, si se apartan de ellos, dice: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Número 2, la otra salida a esta crisis. Cuando los gobernantes y sus naciones busquen al Dios vivo. La palabra de Dios dice que el rey de Nínive oró y pidió que su pueblo se arrepintiera, y Nínive fue perdonado. El rey David se humilló delante de Dios y el pueblo fue perdonado. Y la tercera forma de salir de esta crisis, tal vez es la que estamos intentando la humanidad a través de nuestras formas, de nuestros propios medios. Yo diría buscar primeramente el reino de Dios. Es la más rápida, es infalible, es eficaz en todo momento y en cada instante. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.
Y cuando vuelvas a preguntarte por qué surgen las crisis, tú puedas decir, porque nos apartamos de Dios, porque lo bloqueamos de nuestras vidas. Pero quiero decirte algo, y es que aunque tú bloquees a Dios de tu vida, como bloqueas a tu amigo del Facebook o del WhatsApp o del Instagram, no quiere decir que con eso deje de existir. Que tú quieras bloquear a Dios de tu vida no quiere decir de que Dios deje de existir. Simple y llanamente, Dios te mantiene vivo por un acto de su amor y de su misericordia. Porque la palabra de Dios dice que Él bendice a buenos, a malos, a justos, a injustos. Así que hoy te invito a que le abras la puerta de tu corazón al Señor, a que le abras las puertas de tu casa al Señor. Y yo estoy seguro que con Cristo podemos seguir adelante. Dios te bendiga.